eran fraudulentas. Es decir, ya sabéis que a las agencias de evaluación les pagan las propias empresas que venden los valores. Pues es como poner la zorra en el gallinero, ¿no? Y entonces realmente lo que esto influía mucho para que comprasen, pero también influía que los propios bancos sabían a lo mejor que no estaban comprando valores de primera, pero sin embargo los tipos de interés prometidos eran más altos en ese caso. El tema es que ha habido muchísima liquidez durante todo este periodo con esta expansión. Con toda esa liquidez, lo que realmente hacían era comprarse los unos a los otros. Por eso los bancos hipotecarios de Estados Unidos podían dar tantísimas hipotecas, o los bancos hipotecarios de Inglaterra, o incluso los bancos hipotecarios de este país, que han podido dar tantísimo crédito al sector. Pero porque tenían mucho dinero, y como tenían tanto, necesitaban comprar hipotecas de otros. Y eso es lo que ha hecho la crisis más mundial. Eso es lo que ha hecho que la crisis se haya expandido en todo el mundo. Que cuando empezaron a fallar los primeros bancos, que eran muy fuertes y que eran muy importantes, los otros bancos, incluso los que todavía no tenían problemas, congelaron totalmente el crédito. Y congelaron totalmente el crédito porque debido a la opacidad y debido a la falta de regulación que ha habido durante todos estos años, ningún banco sabe todavía hoy cuál es la situación de los otros bancos hasta que quiebran. La economía estaba aguantando porque nos han estado dando créditos. Claro, en el momento que por la crisis financiera que ya se anunciaba fallan esos créditos, entonces ya la economía no puede seguir funcionando. Pero no se nos tiene que olvidar por qué fallan esos créditos. Esos créditos fallan porque la gente le han bajado los salarios y han subido los tipos de interés y han subido los precios. Es decir, que si nosotros tenemos en cuenta que ha habido una subida de aumentos de tipos de interés y hay una subida de los alimentos, que hubo una subida muy alta, y hay una subida del precio del petróleo y los salarios cada vez son más bajos, no es solamente el tema financiero, sino que hay una crisis de falta de capacidad de compra en términos reales. Pero sostengo que incluso si no hubiera habido crisis financiera, muy probablemente hubiera habido una crisis real, quizá no tan explosiva, quizá no tan vistosa, tan rápida, pero realmente el tipo de distribución de la renta que se está dando en los países ricos desde los años 70 hasta ahora impide absolutamente que la gente compre lo que se está produciendo. Yo creo que lo que está generando las muchísimas dificultades no es tanto la crisis financiera, aunque la congelación del crédito sí que está suponiendo importancia, pero no es tanto la crisis financiera, sino ya la crisis económica. Es disminuir el beneficio, disminuye la inversión y disminuye el crecimiento de la economía y, por supuesto, disminuye el empleo. Eso ya lo veremos. ¿Qué quiere decir? Que los capitalistas tienen menos capitales y en el capitalismo hay que ser coherentes. Si los capitalistas tienen menos capitales, no invertirán. Y si no invierten, tendremos entonces el freno a la actividad económica. Un punto que yo creo que nos puede preocupar, y no nos está preocupando mucho, es el aumento de la concentración de capital. Es decir, que habrá menos capitales, pero mucho más poderosos. En otras palabras, aumentarán los oligopolios. Ya estáis viendo, las fábricas de automóviles, yo creo que de todas estas crisis van a salir la mitad, aún con la ayuda del Estado, porque el Estado luego alguna condición les pondrá, no está poniendo muchas, pero alguna condición les pondrá. Y entonces, bueno, los bancos seguro. En el Estado español, que como siempre hemos ido con retraso en la crisis, ya veis que se está hablando de la concentración de las cajas. La crisis es siempre un procedimiento de saneamiento y fortalecimiento del capital. Es la quimioterapia del capitalismo, diría yo. En el sentido de decir, claro, la quimioterapia destruye a la persona mientras le está intentando curar del cáncer. Bueno, la crisis, no vamos a engañarnos, también les hace daño a los capitalistas, no es que les guste la crisis directamente. Hay alguna gente que dice, no, la crisis la han generado voluntariamente. Yo no comparto esa interpretación, puede haber razones, a mí no me parece que son válidas. Pero digamos, pero lo que está muy claro es que los que resisten y aguantan salen enormemente fortalecidos. Es decir, se hunden muchos capitales para salvar el capital. Y lo que salvan es el sistema capitalista. El otro día en Londres, en la reunión esta que tuvieron, había alguno que dijo, no, es que tenemos que salvar al capitalismo de sí mismo. Los bancos grandes y las cajas más grandes están teniendo beneficios todavía. De hecho, es otro mundo, pero en Estados Unidos, los bancos que han sido rescatados con la ayuda del Estado, la semana pasada han dicho que ya estaban teniendo beneficios otra vez.
Con lo cual, yo pienso que tiene más posibilidades de ser correcta la interpretación que yo hago que la que hace Francisco. Pero también es posible que la contabilidad creativa puede mucho, y se inventan beneficios de muchas clases simplemente para que no te corten la línea de crédito. Bueno, yo desde ayer ya no puedo decir lo que decía. Hasta ayer yo decía que en esta crisis no había habido casi suicidios. No es que me guste que se suicide nadie, creo que hay otras maneras de penalizar conductas impropias. Pero no ha habido. Ahora ayer se han suicidado uno de los directores importantes del Banco de Hipotecario de Estados Unidos y alguien por aquí también en el Estado español se ha suicidado, algún otro. Ya hay dos. No me alegro, no es lo que... Pero como indicador, hay que tener en cuenta, porque si se miran las cifras que están manejando los gestores y los capitalistas, los accionistas de las empresas, verdaderamente son escandalosas. Y esto hay que pasar factura cuando nos dicen que hay que apretarse el cinturón. ¿Cómo puede un Montilla decir que hay que apretarse el cinturón con estas cifras? Han disminuido un poco, ya sabéis lo que pasó con el del BBVA, ¿no? El del BBVA se sintió solidario con sus trabajadores y disminuyó el 10% su salario, que como me parece que son 6 millones de euros, pues bajaron 600.000 euros, que la verdad es que es una cantidad sustancial, y se quedó solo con 5.400.000, pero a cambio consiguió subir su fondo de pensiones de 75 a 85 millones y el blindaje de su contrato a 90 y muchos. O sea que realmente la solidaridad estaba bien entendida, que empezaba por uno mismo. Insisto, tengo muchos más datos, no nos vamos a entretener en esto porque no solamente es en España, sino en Alemania, por ejemplo, que son tan serios. Ha habido un tipo que ha reclamado 400 millones de euros que tenía en el contrato después de que ha llevado la empresa a la quiebra. De la ayuda que les daba el Estado, ha querido cobrar 400 millones de euros porque yo tenía este contrato. Han perdido mucho dinero. ¿O era falso todo lo que habían ganado? Lo explico. Montones de empresas lo que tenían en sus activos eran valores de bolsa. Los valores de bolsa habían subido enormemente, sobre todo los de las constructoras y la inmobiliaria en España, pero también las otras.